Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. En el cristianismo, la compasión a los que sufren tiene en el Señor Jesucristo su supremo ejemplo. O también podemos decir, el cristianismo tiene en el Señor Jesús la compasión encarnada. Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes necesitadas, tuvo compasión de ellas y actuó a favor de ellas, movido por su gran compasión hacia ellas. Entonces, los que creemos en Cristo y somos sus discípulos, sus seguidores, debemos ser cristianos compasivos, como lo fue y es el Maestro Jesús, nuestro Salvador. En un mundo como el nuestro, escuchen, que hay gran ausencia de compasión. Sí, este mundo caído en pecado no es compasivo. Esa es la verdad, y así lo dicen los hechos. Los seguidores de Cristo debemos ser compasivos con los que sufren y actuar en armonía con ellos. Es esta, pues, la justificación del tema a exponerse ahora, la compasión cristiana. Comencemos por señalar y exponer este punto: la compasión hacia los perdidos. La identidad que la Biblia da a los hombres es que los hombres que habitan esta tierra, miren, son pecadores. Esa es la identidad que la Biblia da a los seres humanos, a los hombres y mujeres que habitan el planeta Tierra, que son pecadores. Dice la Sagrada Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, mis queridos hermanos, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para los que toman apuntes, estos versículos que acabé de mencionar están en Romanos 5:8 y en la primera carta a Timoteo capítulo 1 y el versículo 15. Ahora, aquí una pregunta: ¿por qué los hombres son pecadores? ¿Cuál es la razón? Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, fíjense, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, los hombres son pecadores porque cometen pecados. Y al cometer pecados, infringen la sagrada ley de Dios
desobedecen la sagrada ley de Dios. Por eso los hombres son pecadores. El apóstol Pablo describe con bastante detalle los pecados que los hombres pecadores cometen. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, en el capítulo 1, y leemos los versículos. Romanos capítulo 1 y los versículos 22 hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 22. Profesando ser sabios los hombres, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y escuchen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Los hombres son pecadores porque cometen pecados, y al cometer pecados infringen la ley de Dios. Y en Romanos, el capítulo 1, versículos 22 al 32, el apóstol nos describe con bastantes detalles cuáles son los pecados, cuáles son las cosas malas que hacen los hombres, y por eso se constituyen pecadores delante de Dios, infractores de los mandamientos de Dios. Ahora bien, una vez que hemos señalado esto, hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la condición espiritual, existencial de los pecadores ahora y en el futuro? Vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Carta a los Efesios 2, del 1 al 3.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, la condición espiritual de los hombres pecadores porque hacen pecado o cosas malas. Noten, versículo 1, están muertos espiritualmente, interiormente, por causa de sus delitos y pecados. Son personas que siguen la corriente de este mundo malo y caído en pecado. Son personas que viven bajo la potestad, la autoridad del príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, que opera en ellos. También son personas que viven bajo los deseos de su carne, de su mal, de su concupiscencia, de sus malos deseos. Y también dice que son por esto hijos de ira, o que están bajo la ira de Dios. El apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, contra todo hombre que hace lo malo, que vive en pecado, vive bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo pecador impenitente, mis queridos hermanos y amigos. Y aquí en la carta a los Efesios, sigamos viendo otro pasaje que nos instruye en cuanto a cuál es el estado espiritual presente de los pecadores, según la Biblia. Efesios capítulo 4, los versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los gentiles inconversos, que no se han arrepentido, que no han creído todavía en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿de qué manera? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En el pasaje que acabamos de leer hay una radiografía que nos permite ver lo que pasa en el interior de los pecadores, su mente, sus emociones y su voluntad. Su mente es vanidosa, su mente está entenebrecida, vive en ignorancia de la vida de Dios, sus corazones son duros, han perdido la sensibilidad y se han entregado a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Miren lo que hace el pecado en los hombres, en quienes lo practican. Su mente la entenebrece, sus emociones se embotan, se vuelve insensible, y su voluntad dispuesta solo para hacer lo impuro, para hacer lo malo, para hacer lo que desagrada a Dios. Esa es la condición del pecador según la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué va a pasar con el pecador al final? En el día del juicio, porque vamos a comparecer al día del juicio. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, y leemos en primer lugar el versículo 8, Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Miren lo que dice aquí. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, noten, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el fin eterno de los pecadores, hermanos? Que mueren impenitentes, sin arrepentirse, sin buscar a Dios, sin creer en el Señor Jesús. ¿Cuál es su futuro eterno? Que en el día del juicio serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, esto es, al infierno. ¿Y qué va a pasar con esta gente? Que será lanzado en el día del juicio al lago que arde con fuego y azufre, al infierno. ¿Qué va a pasar con ellos en ese lugar? Apocalipsis 20, y leemos el versículo 10. Noten lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde van a ser lanzados todos los pecadores que comparecen ante el juicio de Dios sin arrepentirse y sin creer en el Señor. Ahí en ese mismo lugar es lanzado el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, o sea, al infierno. Y noten, donde estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Y noten lo que dice la última parte del versículo 10. Y serán, noten, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, ¿cuál es el fin eterno de los pecadores? Que pasan la vida haciendo pecado, incumpliendo la ley de Dios y mueren así, como dicen en su ley de pecadores. En el día del juicio van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, a donde también será lanzado el mismo diablo, los ángeles caídos, los demonios. Y todos juntos serán atormentados, angustiados, noten, día y noche por los siglos de los siglos, o sea, atormentados por toda la eternidad. Bien, ¿qué efecto debe tener en nosotros la condición perdida y deplorable del pecador ahora y en la eternidad? ¿Qué efecto debe producir en nosotros? ¿Saben? Debemos tener compasión de ellos como la tuvo el Señor Jesús. Amén, hermanos. Abran sus Biblias o abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 9 para leer desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Evangelio según Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, por los pecadores que ahora están perdidos y se perderán eternamente, como hemos oído, debemos tener compasión de ellos como la tuvo el Señor Jesús. Miren, ahora veamos algunas cosas de la compasión de Jesús hacia las multitudes.
La compasión de Jesús, según leemos, fue estimulada al ver las multitudes. ¿De qué manera? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otras versiones traducen así: porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Otra versión traduce: porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y otra versión traduce: porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así vio el Señor a esas multitudes, cansadas y abatidas, angustiadas y abatidas, agobiadas y desamparadas. Y por eso tuvo compasión de ellas. Además, ¿qué hizo Jesús movido por su compasión por estas multitudes? Que las vio en desgracia, en ruina, en miseria, en tragedia. ¿Qué hizo Jesús movido por su compasión a favor de ellas? Leamos el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Iba por todas las ciudades y todas las aldeas, haciendo tres cosas: enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor no solamente es que tuvo misericordia, compasión, qué lástima me da ver, no, Él actuó. Y noten, fue a esas multitudes en desgracia, en tragedia, en ruina, en perdición, a enseñarles el evangelio del reino, a predicarles el evangelio del reino y a usar su poder sanador para curar las dolencias que había en ellos y que también era la causa de sus cansancios, sus abatimientos, hermanos. Otra cosa que hizo el Señor, el versículo 38, fíjense, dice, leamos el 36 también: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí está: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una cosa más que hizo el Señor a favor de las multitudes es solicitar a sus discípulos que oraran por esas multitudes y oraran también por más obreros o predicadores, enseñándoles el evangelio a esas multitudes en desgracia, trabajando entre las multitudes sufridas. Esto fue lo que hizo el Señor, movido por su compasión, cuando vio a esas multitudes en la situación que dice la palabra de Dios. Una situación muy triste, ¿verdad? Escuchen. Entonces, lo mismo que hizo el Señor Jesús por las multitudes sufridas, movido por su compasión hacia ellas, es lo que nosotros, sus discípulos, también debemos sentir y hacer hoy, mis queridos hermanos. Debemos tener compasión por los perdidos, que están cansados y abatidos, que están angustiados y abatidos, que están agobiados y desamparados. Debemos tener nosotros hoy compasión por ellos. Y esta compasión debe llevarnos a, en primer lugar, orar por las multitudes que están perdidas. Rogar a Dios por ellas. Suplicar a Dios por ellas, que tenga misericordia, que tenga compasión y que envíe a maestros, a predicadores,
a hijos de Dios llenos de compasión de Cristo a ellas. Esta compasión debe llevarnos también a ir hacia las multitudes para predicarles el Evangelio de nuestro Señor. Escuchen, que es lo único que puede salvarlo de su perdición en que se encuentra. En esta relación, leamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16. Carta a los Romanos, el capítulo 1, y leemos el versículo 16. La convicción del predicador Pablo, del apóstol Pablo. Porque dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio del Señor Jesús. ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿no?, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten, ¿por qué debemos predicarle a las multitudes desamparadas, dispersas, en desgracia y en miseria que se encuentran el evangelio? Porque el evangelio es el poder que ellas necesitan, porque es poder de Dios para salir de ese estado de postración, de miseria, de sufrimiento en que se encuentran. Es el evangelio de Dios la única solución, el único remedio, hermanos. Y en esta relación leamos en la carta a los Romanos mismo el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10. Y leemos desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 17. Romanos 10, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, noten, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare o creyere, es la idea, el nombre del Señor Jesús será, ¿qué cosa? Será salvo. Pues, porque no hay diferencia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos hacerle un bien a las multitudes que están perdidas, debemos ir a ellas y predicarles, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesús. Decirles que Cristo murió por ellas en la cruz, que Cristo murió por causa de sus pecados, que Cristo llevó sus pecados clavados en su cuerpo, clavado en la cruz, que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y que está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, y que todos los que en Él creen y todos los que en Él confían son realmente salvos en el tiempo y por toda la eternidad. Eso es lo que tenemos que predicarle a las multitudes, hermanos. Así
¿Cómo mostramos nuestra compasión a los perdidos como la tuvo el Señor Jesús, orando por ellas? Y yendo a ellas para predicarles el poderoso evangelio del Señor, escuchen, que es lo único que puede salvarlos de la perdición que se encuentran ahora y salvarlos de la perdición eterna en el día del juicio. Entre esas multitudes tiene amigos, tiene parientes, tiene padres, tiene hijos, tiene hermanas, hermanos, tiene abuelos, tiene compañeros de trabajo. Ore por ellas, ruegue, suplique al Señor por ellas, y vaya a ellas y hábleles del Evangelio, predíqueles el Evangelio, presénteles al Salvador que le salvó a usted cuando usted se arrepintió y creyó en ese Salvador. Y de esa manera usted está mostrando su compasión por las multitudes perdidas, por las personas perdidas, tal como fue la experiencia del Señor Jesús. Amén, hermanos. Muy bien, veamos un segundo punto. Hablemos de la compasión hacia los que sufren, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. De modo general, los hombres, los seres humanos, sufren en este mundo por dos causas principales. Por aflicciones, tribulaciones, pruebas que el mundo les da. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, como la tienen los que son del mundo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque viven en un mundo que sufre. Ustedes también van a sufrir. Pero lo cierto es que no solamente los discípulos de Cristo sufren en este mundo, hermanos. El sufrimiento es realidad que toca a todos los seres humanos sin excepción, hermanos. Las enfermedades, las pestes, la muerte, el aumento de la maldad, la ausencia de compasión, los embates de los fenómenos naturales, las reclusiones en las cárceles, la pérdida del trabajo, la destrucción de los bienes naturales, la destrucción del matrimonio, de la familia, el abandono de los niños, las peleas o guerras entre las naciones, hermanos. La dependencia de las drogas, el crimen aceptado por la sociedad y muchas leyes, los abortos. Todas estas realidades afligen el corazón humano sensible, ¿verdad? Debemos tener compasión con los que sufren, hermanos. Y aquí nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo elocuente. Abramos nuestras Biblias para leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 10. Sí, el Evangelio según Lucas, el capítulo 10. Y vamos a leer con mucha atención versículo 25 hasta el versículo 37. Dice Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, o tuvo compasión de él, ¿verdad? Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia de él, o el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, hagamos un análisis básico de esta parábola que el Señor contó a levita, registrada desde el versículo 30, ¿no? Desde allí está. Miren, el sacerdote y el levita no tuvieron compasión del despojado, del herido y moribundo judío. No tuvieron compasión. Pasaron de largo. Pero en cambio, fíjense, el samaritano, que es Cristo en la parábola, sí tuvo misericordia del que vio estaba sufriendo a la vera del camino. Dice que el samaritano fue movido a misericordia por el cuadro de tragedia que veía en ese hombre. ¿Y qué hizo el samaritano? Versículos 34 al 35. ¿Qué hizo? Se acercó al herido. Miren, vendó sus heridas, echó aceite y vino en sus heridas, lo puso en su cabalgadura y él caminó. Lo llevó al mesón o a la posada, cuidó en ese lugar personalmente del herido, y después, cuando tuvo que continuar con su viaje, lo encargó al cuidado del mesonero, asumiendo los gastos que ocurrieran por el cuidado que le daba al hombre. ¿Por qué hizo esto aquel samaritano a favor de ese judío herido? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo misericordia, hermanos. Porque tuvo compasión de ese hombre. El Señor pregunta al intérprete de la ley que diga cuál de los 3 hombres fue el prójimo compasivo del que cayó en manos de ladrones. El escriba le respondió que el que tuvo misericordia de él fue el prójimo del asaltado por los ladrones. Y su misericordia la mostró vendando sus heridas, echándoles aceite y vino, llevándolo al mesón en su cabalgadura, cuidando de él personalmente y asumiendo todos los gastos posteriores
por el cuidado y atención y restauración de Ezequiel. Así mostró su misericordia el samaritano. Jesús dijo al levita, finalmente, ve y haz tú lo mismo. Escuchen, mis hermanos amados en la fe del Señor Jesús. Este es el mismo mandato que el Señor Jesús nos da hoy a nosotros, sus discípulos, a usted, a mí y a todos los que somos sus discípulos. Es el mismo mandato. Que tengamos misericordia, que tengamos compasión de los que sufren, que nos acerquemos a los que sufren, que están dentro y fuera de la iglesia, para ayudarlos, para socorrerlos, para asistirlos en sus necesidades por las que ellos están pasando. ¿Lo entiende, hermano? Es el mismo mandato. Está vigente a usted y a mí y a todos los discípulos del Señor Jesús. Hoy día nos dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y ten compasión y misericordia de los que sufren. Pero no solamente, ay, me duele el corazón, qué tristeza me da ver a esa persona en necesidad. Si sientes verdadera compasión, vas a actuar, vas a tomar acciones, vas a hacer algo. La compasión no es algo que nos deja pasivos, nos hace activos y nos lleva a actuar a favor de los que están sufriendo y que el Señor los pone delante de nosotros. En esta relación yo quiero leer unos textos de la palabra de Dios. David, leamos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 25, los versículos 31 al 40. Mateo 25, 31. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, leamos 41, a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo:
de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los justos, los que se han arrepentido, los que se han convertido, los que han creído en el Señor y son herederos del reino de los cielos, deben mostrar su compasión y su misericordia, ayudando, asistiendo a los necesitados, a los que sufren por carencias en esta vida. Asistirlos, ayudarlos, extenderles la mano, sostenerlos en medio de sus necesidades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 28. Efesios capítulo 4 y leemos el versículo 28. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino, note, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, o sea, lo que es honesto, lo que es honrado. Y noten la última parte del versículo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El dinero que me viene como producto de mi trabajo honrado no es solo para mí. Sí, es para mí, pero también para compartir con el otro, que puede ser un hermano o no hermano en la fe, con él, para compartir con él lo que el Señor me da. Es lo que se llama la intención social del dinero. El dinero no es solo para mí. El dinero también debo compartirlo con el que padece necesidad, con el que tiene hambre, con el que está desnudo, con el que está enfermo, con el que está en la cárcel, con el que ha perdido el trabajo. Amén, hermanos. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, el capítulo 6, los versículos 9 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y escuchen, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Según tengamos oportunidad, y hermanos, hoy día la oportunidad de hacer el bien a todos está delante de nosotros. Está en el trabajo nuestro, está cuando vamos por la calle, está en todo lugar, hermanos, la oportunidad de hacer bien a todos sin excepción, pero mayormente a los que son tus hermanos, a los que son de la familia de la fe, como dice aquí la palabra del Señor. Santiago capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Santiago el capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dicen: hermanito, hermanita, anda en paz, caliéntate, busca cómo saciarte,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Los que tienen fe en Cristo tienen que mostrar su fe. Y una de las maneras de mostrar su fe, los que han creído en el Señor, es ayudando, asistiendo a necesitados, sobre todo cuando se trata de hermanos en la fe. No es salvación por obras. No. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero los que son salvos por la fe muestran su fe, su salvación por fe, ayudando, asistiendo, socorriendo al que pasa necesidad. Y de esa manera muestra que es un verdadero creyente en Cristo Jesús y que es verdaderamente salvo. Amén. Primera carta de Juan 3. Capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera carta de Juan 3, 16. ¿Qué dice la palabra? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muestra tu amor a tu hermano necesitado. ¿Y cómo vas a mostrar tu amor a tu hermano necesitado? De lo que el Señor te ha dado, comparte con él. Extiende la mano en generosidad y bondad para ayudarlo en su necesidad. Así que, hermanos, la compasión por los que sufren tiene que mostrarse en asistir a los que sufren por causa de situaciones físicas, materiales y de otra índole, hermanos. Pero también hay otra manera de mostrar la compasión a los que sufren. ¿Cuál es, dirá usted? Abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Y leemos en el capítulo 2, Job capítulo 2, los versículos 11 hasta el versículo 13. Job capítulo 2, 11. A ver, hermanos. Sí, leamos, hermanos. Y 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, escuchen, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos 3 amigos de Job mostraron su compasión, su misericordia a su amigo, no trayéndole comida, no trayéndole plata, no trayéndole bienes materiales, no, trayéndole con su presencia consolación, hermanos.
¿Y cómo lo consolaron? Lloraron a gritos, se sentaron al lado de él y no hablaron una sola palabra. Muchas veces la mejor consolación para el que sufre no es ir a darle un sermón, no es ir a hablarle, a darle un discurso, no. La mejor manera es que te sientes al lado de él o de ella en silencio y tal vez llores mientras él también está llorando. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y el versículo 15. Dice Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan. Y miren, llorad con los que lloran. ¿Qué fue lo que hicieron los amigos de Job? Job estaba allí enfermo, hermanos, con mucho dolor, muy afligido, hermanos, llorando, hermanos, porque no solamente es que había perdido sus bienes, también sus 10 hijos y también la comprensión y compañía de su mujer, porque yo pienso, no lo dice, que tal vez lo abandonó al verlo enfermo, en desgracia y en miseria. Pero los 3 amigos de Job vinieron a consolarlo, lloraron con él por 7 días en silencio, sin decir palabra, y solo llorando con el que estaba llorando con su amigo Job. Ir al que su dolor es muy grande, hermanos, escuchen. Ir al que su dolor es muy grande y llorar con él o con ella es también una forma de tener compasión, de tener misericordia de él o de ella. Acercarnos a él para consolarla o consolarlo con la consolación de Cristo, hermanos. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Leemos en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 1. Leemos los versículos 3, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Oh, ese es el Dios mío, ese es el Padre mío y es el Padre suyo también. Usted y yo tenemos un Padre de misericordia y un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, nosotros también pasamos por pruebas, por tribulaciones, y en ellas hemos sido consolados por nuestro Padre Celestial con la consolación de Cristo. Entonces tengamos compasión de los que sufren, de los que están afligidos, de los que están llorando, de los que alguna situación adversa de la vida los ha golpeado y los tiene abatidos. Vayamos a ellos y consolémonos con la consolación con que Dios nos ha consolado y nos consuela en Cristo Jesús.
Dice la Sagrada Escritura que los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, debemos ser benignos, debemos ser misericordiosos con otros. El Hijo de Dios, el discípulo de Cristo debe tener, escuchen, esta identidad: compasivo. Usted, los presentes y los hijos de Dios que me escuchan a través de las redes sociales, los cristianos, los discípulos de Cristo, debemos tener esta identidad: compasivos, misericordiosos con todos, los de dentro de la iglesia y los de fuera de la iglesia, y así seguir el ejemplo de nuestro Salvador, que fue muy misericordioso y muy compasivo para con todos, y que sigue siendo muy misericordioso y compasivo para con nosotros hoy. Amén. Seamos pues muy misericordiosos y muy compasivos con los perdidos. Oremos por ellos, prediquémosles el Evangelio del Señor para que crean y se salven. Además, seamos muy misericordiosos y compasivos con los que sufren, asistiéndolos con nuestros recursos materiales y consolándolos con la consolación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a nosotros en nuestras pruebas y tribulaciones por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Yo digo con todo mi corazón, amén, gloria a Dios. ¿Qué dice usted, hermano? Amén. El Señor nos bendiga a todos. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.